Capítulo 23. El discurso para la nueva guerra mundial. Imperio Español, despacho del Canciller Imperial, 1 de mayo de 1987. A Diego de Vitoria y Pimentel le temblaban las manos mientras fijaba la mirada en la cámara. España había quedado comprometido por culpa del exaltado Fernando de Borja y Almansa, que había perdido los papeles. El propio diplomático ya había sido reclutado por el ejército con la esperanza de redimir su honor, pero ahora era él quien debía comunicar a la nación que se hallaban en estado de guerra, extremo que la ciudadanía ya intuía. La población mostraba su indignación ante las difamaciones, exigiendo muchos la apertura de hostilidades. Al consultar su reloj de pulsera, constató que marcaban las 3:15 p.m. Había llegado el momento de intervenir. Inhaló profundamente y dio comienzo a su alocución. El mensaje contenía aseveraciones calculadas para articular el conflicto no solo en torno a las tensiones de cariz racial, sino también sobre afrentas de carácter soberano. Pueblo de España, leales ciudadanos del emperador. Les habla el canciller imperial del Imperio Español, Diego de Vitoria y Pimentel. A finales del pasado mes de abril de 1987, el califato de Zulkarnaín, que en reiteradas ocasiones han exteriorizado una marcada hostilidad hacia nuestra nación, consumaron una declaración de guerra de facto al provocarnos hasta desencadenar un conflicto armado. Aducen que hemos acreditado ser una amenaza para el orden internacional. Sin embargo, tales infundios quedan desmentidos por nuestro demostrado compromiso con la paz y por los múltiples tratados que proscriben las conductas que nos atribuyen. Seré breve en esta intervención, pues la gravedad de la guerra no debe dilatarse con palabras, sino afrontarse con hechos. Como es sabido, el adversario guarda similitudes con el imperio persa de nuestro mundo de origen, por lo que cabe inferir un desenlace análogo al que alcanzamos en el pasado. Bien que no resulta procedente predecir el resultado de una contienda basándonos meramente en proyecciones numéricas. Las guerras se ganan mediante el intelecto y forzando la capitulación del enemigo, mediante los combatientes y a través de la firme determinación del pueblo por asegurar un destino superior. Nuestra causa es justa. Buscamos la victoria frente a una nación que ha proferido una falsedad que atenta contra nuestro propio honor. Puesto que este conflicto adquirirá una dimensión mundial en la que el destino del orbe puede quedar en nuestras manos o en las del enemigo, debemos prepararnos para encajar cualquier adversidad y transformar la nación entera en un único campamento. Un campamento de combatientes. Precisamos incrementar la producción de carros de combate, buques, cazas y fusiles. Las fuerzas armadas habrán de triplicar o incluso sextuplicar sus efectivos para hacer frente al adversario. En consecuencia, requerimos que más del 4% de la población se halle bajo armas antes de finalizar el presente año, y que para 1989 contemos con una flota naval de 1000 buques junto a una fuerza aérea de 8000 aeronaves. Todo ello enfocado a obtener la victoria con la mayor celeridad y contundencia posibles. Por tal motivo, la totalidad de nuestro valeroso ejército imperial, la totalidad de nuestra valerosa armada imperial, las alas de nuestra fuerza aérea, el conjunto de la ciudadanía y las naciones que se alinean a nuestro lado condenan los actos de traición del califato de Zulkarnaín. Simpatizan con el gobierno imperial, respaldan su actuación y reconocen que la nuestra es una causa justa, que el enemigo resultará derrotado y que estamos destinados a vencer. Siempre hemos aspirado a la paz y agotamos las vías para evitar el recurso a las armas. Sin embargo, cuando se nos sitúa en la disyuntiva entre la gloria o el declive, debemos optar por la gloria. Nuestros principios democráticos no deben flaquear. El enemigo no posee la fortaleza que le atribuyen los rumores. Podemos vencer. Debemos vencer. El emperador nos insta a la victoria, y no permitiremos que sus mandatos queden desvirtuados. Afrontamos una prueba de extrema gravedad. Nos aguardan largos meses de contienda y privaciones. Afrontamos una guerra que determinará la pervivencia o el colapso de los imperios. Se preguntarán, ¿cuál es nuestra política? Responderé, librar la guerra por mar, tierra y aire, con todo nuestro empeño y con toda la fortaleza que Dios Todopoderoso nos conceda. Librar la guerra contra una tiranía monstruosa que, desde su llegada, ha recurrido a maquinaciones maquiavélicas para imponer un sistema donde el orbe entero quede reducido a la condición de marioneta bajo un solo mando, un solo gobierno y una sola autocracia. Esa es nuestra política. Se preguntarán, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responder con una sola palabra: victoria. Victoria a cualquier precio, victoria a despecho de cualquier terror, victoria por largo y riguroso que resulte el camino, pues sin victoria no hay supervivencia. Conviene cobrar conciencia de ello.
No habrá supervivencia para España, ni para todo aquello que España ha representado, ni para el impulso secular que impele a la humanidad a avanzar hacia su destino. Ese es nuestro objetivo de guerra. No aceptaremos nada que no sea la victoria plena o la extinción total. Me dirijo ahora a los belicistas del califato de Zulkarnain y a sus dirigentes, que han impuesto la guerra a un pueblo pacífico. Con sus acciones han soliviantado a más de 103 millones de personas que poseen un conocimiento del conflicto, tanto en el plano intelectual como en el físico, superior al que ustedes alcanzarán jamás, empezando por el propio emperador. Podrán ostentar poderío, pero la determinación del emperador resulta inquebrantable. El pueblo español no olvidará esta afrenta, pues nos hallamos de nuevo embargados por un celo inflexible que hará estremecer a nuestros enemigos. ¿Presumen acaso que una mera declaración de guerra nos inducirá a suplicar clemencia a sus pies? En absoluto. Lo único que han conseguido es que renunciemos a toda expectativa de convivencia pacífica, determinando que nuestra nación luche hasta el último hombre, hasta el último cartucho y hasta la última posición para asegurar su derrota definitiva. Cada recurso de España y de su valeroso pueblo se consagrará a partir de este instante a la erradicación completa de su complejo militar y de cuantos aliados decidan secundarle. Las fuerzas armadas imperiales no perseguirán nada que no sea la victoria total contra sus filas, tal y como ha prescrito nuestra tradición desde su creación. Nuestra nación permanece unida en una contienda por la gloria y el triunfo. No albergamos mayor anhelo que preservar a España, a su digno pueblo y emancipar al orbe de la amenaza de Zulkarnain. Bajo la autoridad del emperador, figura aglutinadora de la nación, se insta a todos los combatientes a entregar su esfuerzo en la defensa de España y de su propia libertad, empleando la máxima contundencia contra los efectivos de Zulkarnain. El adversario presupone que el pueblo español sucumbirá ante su capacidad militar y se replegará con deshonor. Les insto a demostrar su error, como ya ocurriera con nuestros antiguos adversarios. Desconocen el alcance de nuestra determinación para alcanzar la victoria a cualquier precio. Evoquen los triunfos de hace apenas 4 décadas, gestas consideradas imposibles que exigieron sacrificios masivos por la causa de España. Asumimos hoy el mismo compromiso para con este mundo. La guerra que libramos será una contienda honorable frente a un enemigo que pretende imponer la primacía de la fuerza. Debemos reafirmar nuestro orgullo y patriotismo, pues constituimos un ejército que combate por el emperador y por el triunfo. Preserven nuestro legado. Los reyes católicos nos legaron el mandato de que estamos destinados a la grandeza siempre que luchemos por ella. Esta constituye nuestra declaración formal de guerra contra el califato de Zulkarnain. Rendirán cuentas a medida que la espada de la justicia reaccione. España prevalecerá, pues jamás ha encajado una derrota cuando su pueblo ha dispuesto su voluntad en favor de la victoria. Muchos presupondrán que el Imperio Español y el Reino Unido de Mu, tras haber denunciado las maniobras del Pacto de la Media Luna ante la comunidad internacional, recibirían con satisfacción este estado de guerra abierta. Sin embargo, tal apreciación resulta errónea, pues numerosos combatientes marcharán hacia la muerte. No puedo sino lamentar semejante desenlace. Hubiera deseado evitar este escenario, pero cuando dos grandes potencias colisionan, el choque deviene inevitable. En este preciso instante, los combates se han desencadenado en Sonal, muy en diversos frentes. Los cazas entablan combate en los cielos y la guerra total ha estallado. Cada ciudadano debe respaldar esta causa. Exhorto a la población del país y del imperio a redoblar esfuerzos, contener el gasto y consagrar todo recurso a la victoria final. El enemigo representa un adversario de entidad, con 197 millones de habitantes frente a nuestros 103 millones. Requerimos combatir con la firmeza de siempre. A lo largo de más de 400 años, nuestra tradición ha forjado una comunidad de arraigada templanza, y ha llegado el momento de dar prueba de nuestra resolución. Llegados a este punto, ¿cuáles son los objetivos de esta contienda? A diferencia de Zulkarnain, cuya meta no es otra que la destrucción total de España, de nuestro imperio y de nuestros aliados, nuestros fines bélicos resultan comedidos y transparentes ante la comunidad internacional. Exigimos la restitución de la soberanía de todos los estados sometidos por Zulkarnain, y el restablecimiento de sus legítimos gobiernos. Asimismo, exigimos una cláusula de responsabilidad de guerra y el compromiso formal de desmantelar su arsenal nuclear. No albergamos el propósito de devastar sus dominios ni de someter a su población, en contra de cuanto han divulgado. Cuando encajen la derrota, comprobarán la falsedad de sus propias imputaciones. Les imploro que combatan con cuantos medios dispongan y encajen toda adversidad.
Permaneceré a su lado. Si acusan escasez, acusaré escasez. Si padecen restricciones, yo también las padeceré. Permanecemos unidos en este trance, y ya precise 4 años, 7 o 3 décadas, prevaleceremos por el bien del emperador. Que viva el emperador y que viva España. Gloria a los decididos y gloria a quienes preservan su lealtad a España. Que Dios Todopoderoso nos favorezca con la victoria de las 10.000 victorias. Concluyó su alocución entre vítores en la sala. Al apagarse los pilotos de las cámaras, las manos le temblaron con mayor intensidad. Se aseguraría de adoptar cuantas medidas resultaran precisas para alcanzar el triunfo, confiando únicamente en que la audiencia en curso con el monarca estuviera desarrollándose de forma favorable. Palacio Imperial de la Zarzuela, estancias del emperador. Francisco de Vitoria y Zúñiga, Álvaro de Bazán y Borbón y otros 6 generales y almirantes celebraban una conferencia con Juan Carlos I. Francisco de Vitoria permanecía en pie sosteniendo diversos partes que detallaban los acontecimientos registrados desde el estallido de las hostilidades. El emperador escuchaba con un gesto que denotaba severidad y tirantez. Desde la apertura de hostilidades, el enemigo ha consumado avances veloces en el frente de Sonal, penetrando entre 2 y 20 kilómetros en el interior. Caarián preserva la neutralidad, si bien se aprecia concentración de tropas en sus demarcaciones fronterizas. El frente de Mu permanece estabilizado, aunque próximo a Aluve. Los efectivos de Zulkarnain progresan con lentitud, lo que permitirá ganar el tiempo necesario para desembarcar nuestros contingentes allí, pero, Francisco de Vitoria interrumpió la exposición. ¿Qué ocurre? Prosiga, requirió Juan Carlos. Ese sí, los informes confirman que han adoptado una directiva de no hacer prisioneros, aclaró Francisco de Vitoria. Han dejado de manifiesto su propósito de ejecutar a todo combatiente que capturen, sobre todo a aquellos que profesen el catolicismo. Juan Carlos guardó silencio mientras apretaba los puños y sacudía la cabeza. La indignación era patente, pero recriminar a sus mandos de nada serviría en aquel trance. Resulta lamentable. ¿Cómo ha podido el cuerpo diplomático de España actuar con semejante desacierto? En apenas 3 años han propiciado múltiples incidentes. De persistir esta dinámica, nos veremos en la obligación de reestructurar la Cancillería, manifestó. En cualquier caso, ¿cuáles son los objetivos operativos inmediatos? Ante la cuestión, Álvaro de Bazán se incorporó, distribuyendo planos que detallaban las rutas de navegación marítima y marcaciones en rojo correspondientes a las zonas de patrulla probables de las flotas enemigas. Como pueden observar, el adversario parece reacio a desplegarse para interceptar nuestras líneas de suministro septentrionales y centrales. En vista de ello, dispondremos escoltas armadas para nuestros convoyes de aprovisionamiento. Al propio tiempo, iniciaremos la construcción de una nueva serie de destructores, la clase Blas de Lezo. Unidades ligeras de 5.000 toneladas concebidas específicamente para el combate antisubmarino y la neutralización de incursiones menores. El objetivo prioritario consiste en desembarcar 600.000 efectivos en Mu, coordinando con la Armada la toma de la base naval de Johnson, ubicada a 44 kilómetros de la línea de frente actual. Al tratarse de una instalación de valor estratégico, el ejército y la armada operarán en estrecha colaboración. A continuación, contendremos el avance enemigo junto a nuestros aliados, permitiendo que el adversario desgaste sus efectivos en maniobras ofensivas, expuso Álvaro de Bazán. Entendido. ¿Y qué hay de nuestros aliados? ¿Disponemos de novedades sobre su situación?, indagó Juan Carlos. En ese instante, el general andorrano Marc Roselli Borràs se puso en pie. Mu ha remitido una propuesta para movilizar a 10 millones de efectivos, Altaras aportará 3 millones y los demás socios sumarán 7,5 millones. Junto a nuestras fuerzas, alcanzaremos la cifra de 28 millones de combatientes. Esto implica que contaremos con unos 7 millones menos respecto al techo máximo que puede movilizar el Pacto de la Media Luna. Sin embargo, si asestamos golpes con la suficiente contundencia, lograremos mellar su capacidad infligiéndoles pérdidas severas. Al fin y me cabo, el 90% del petróleo, el caucho y el carbón que consumen procede de Mu, de nuestra nación, del este y del gran imperio milicial. Habiéndose interrumpido tales flujos, disponen de unas reservas estimadas para 1 año y 8 meses bajo un régimen de consumo ordinario, lo cual resulta muy favorable para nuestros intereses. Si bien dichas estimaciones podrían presentar margen de error, expuso Marc Roselli. Comprendido, y respecto a nuestras tropas, ¿cómo gestionaremos el factor demográfico?, indagó Juan Carlos, recobrando la serenidad. Efectivamente.
Proyectamos estructurar una fuerza militar de 7,5 millones de hombres para 1989, respaldada por una flota naval de 1000 buques y un componente aéreo de 10.000 cazas. Asimismo, reclutaremos contingentes en Altaras, Nueva Cuatoine y del Reino de Nueva Aquila para cubrir eventuales déficits de personal. No encararemos contratiempos para supertrecho y armamento, pero el adversario mantendrá la ventaja en efectivos a menos que logremos una proporción de bajas de 4-1 en su contra, precisó Francisco de Vitoria. ¿Acaso no acreditamos un crecimiento demográfico superior al suyo? Intervino un general. Ciertamente, pero, no podemos encomendar nuestra estrategia a esa sola premisa, matizó un almirante. En lo relativo a los recursos, ¿no disponemos de un volumen superior? ¿Por qué no desplegar una ofensiva total desde el inicio para infligirles un quebranto definitivo? Cuestionó otro general. Debemos desgastarlos de manera gradual, replicó Francisco de Vitoria. 1000 pequeñas de la doctrina del último témpano resultarán más eficaces que un único choque decisivo. ¿Acaso han olvidado el desgaste de la Segunda Guerra Mundial y la campaña en el norte, insensato? Demasiada falta de respeto. Evite semejante lenguaje en presencia del emperador, reprendió un almirante. Basta ya. Afrontamos una coyuntura de crisis. Hoy podemos prescindir de formalismos, zanjó Álvaro de Bazán. Juan Carlos alzó la mano, imponiendo silencio en la estancia. Hemos dilatado esto lo suficiente, los planes, pónganlos en marcha. Demuestren al enemigo, que ha consumado su propia ruina, sentenció con tono glacial. A sus órdenes, Majestad. Respondieron al unísono. La sesión se prolongó durante varias horas más, abordando la producción de suministros, la movilización económica y otros aspectos logísticos. La partida destinada a la cartera de defensa experimentó un incremento de 75.000 millones a 500.000 millones sobre un presupuesto general de 3 billones. Todas las fuerzas políticas quedaron integradas en una coalición gubernamental y se aprobaron las partidas requeridas por el estamento militar, haciendo que el tejido industrial pasara a operar a máxima capacidad de la noche a la mañana. Como medida de urgencia se decretó el racionamiento. La nación entera se preparaba para la guerra total. Al quedarse a solas, el emperador comenzó a toser violentamente, arrojando sangre por la boca. Se esforzó por incorporarse. El avance del cáncer resultaba imparable, concediéndole a lo sumo hasta 1989 antes de consumar su desenlace. Cuando intentó ponerse en pie, un edecán acudió presuroso a prestarle auxilio, pero Juan Carlos apartó su mano de un manotazo. Me encuentro bien. Estaré muriendo, pero preservo la capacidad de gobernar. Afrontaré mi final a mi manera. Retírese, ordenó. El emperador Juan Carlos se mostraba inflexible en su propósito de perecer bajo sus propios términos, determinación que estaba dispuesto a mantener a toda costa. Frente de Sonal, 4 de mayo de 1642. Los efectivos de Zulkarnain se lanzaban a la carga contra un adversario que les zanjaba 2 décadas de desventaja tecnológica, diezmando sus filas como a moscas a lo largo de un frente amplio y a un ritmo constante. A despecho de semejante brecha, las tropas enemigas planteaban una resistencia encarnizada, si bien su línea terminaría por ceder, como acababa ocurriendo indefectiblemente. Los combatientes de Zulkarnain acusaban asimismo inquietud. Les constaba que disponían únicamente de un margen de 3 años para neutralizar a Mulla Sonal. De lo contrario, verían interrumpido su suministro de petróleo, caucho y carbón. Semejante premisa exigía que cada maniobra ofensiva culminase en éxito a cualquier precio, respondiendo a la consigna inculcada por sus mandos. Cueste lo que cueste, no cederemos ni un solo paso atrás. Resultaba evidente para la tropa que habrían de combatir y verter su sangre por la victoria. En el frente de Sonal, Zulkarnain consolidaba avances sustanciales. Por el contrario, las fuerzas de Mu contenían la acometida, permitiendo únicamente progresos marginales. Confiaban en revertir la dinámica de las operaciones a corto plazo. Habían recibido confirmación de que Kaharian se había negado a ceder los derechos de explotación de sus yacimientos de carbón y petróleo al Pacto de la Media Luna, lo que abocaba a una invasión inevitable. Al distanciarles un siglo de desarrollo tecnológico, la ejecución de la campaña se anticipaba sencilla. El mando del califato de Zulkarnain albergaba la convicción de que la clave del triunfo residía en neutralizar la capacidad de España para proyectar contingentes en el continente, privando así al enemigo de un oponente de entidad en el teatro terrestre. Con todo, España continuaría representando una amenaza considerable, lo que exigía mellar asimismo su capacidad naval. La cúpula de la Armada había concebido un plan audaz.
desplazar la mitad del componente naval hacia las aguas de la isla ibérica para someter sus instalaciones de guerra a un bombardeo masivo, aniquilando su capacidad operativa. Para asegurar el resultado, preveían ejecutar lanzamientos de munición química sobre sus centros urbanos. En los días sucesivos, la comunidad internacional encajaría la conmoción de un acontecimiento de gravedad extrema, un suceso que induciría a España a despojarse de cualquier contención o clemencia hacia los combatientes enemigos, al ser considerado una profanación intolerable. El magnicidio de la familia imperial de Kaharian. Fin del capítulo 23. Espero que les haya gustado el capítulo, y dejen su like y suscríbanse.